nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos estableciendo nuestros corazones para ser pastoreados por medio de tu palabra. Trae sobre la vida de tu iglesia, sobre la vida de tu pueblo, la mejor porción, que no haya nada que pueda imposibilitar el desarrollo de esta enseñanza en nuestra vida y que nuestro corazón sea alineado a ti. Señor, háblanos, intrúyenos, dirígenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy te quiero hablar acerca de esta enseñanza que le puse como título la influencia del espíritu mudo. La influencia del espíritu mudo. Una temática bien interesante a poder ser desarrollada en medio, ¿verdad?, de la congregación en esta oportunidad en el ángulo virtual, pero no sin dejar la importancia necesaria de aprender lo que el Señor quiere ir enseñándonos. Amén. Así que quisiera que usted se focalizara, se concentrara y de esta manera pudiésemos, ¿verdad?, ir abordando esta temática en el día de hoy. ¿Ya? Quisiera, ¿verdad?, que usted fuera a tomar su Biblia, a tomar sus apuntes. Déjeme aquí coordinar lo que los muchachos me piden para que de esa forma esté todo, ¿verdad?, en orden. Ok. Démosle pues, ¿verdad? La influencia del espíritu mudo. La influencia del espíritu mudo. Aquí yo veo en la palabra del Señor varios ángulos importantes a ir siendo desarrollados, y uno de esos, este es el ángulo espiritual de esta condición de silencio. En la Escritura aparecen, ¿verdad?, conceptos como estar mudo, estar callado, guardar silencio, estar con, ¿verdad?, la boca cerrada. Cada uno de estos aspectos nos van entregando luz y ángulo de aquellas cosas que se manifiestan producto de esta influencia, cosas que esta influencia potencia para que se den otras cosas. Yo miro en la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Ahora le voy a leer 1 Corintios 14, verso 10, puntualizando el hecho de que un pensamiento es una idea no verbalizada. Un pensamiento es una idea no verbalizada. Eso es lo que es un pensamiento. Un concepto, una idea, pero que no se ha verbalizado, que no ha salido de la boca. Ok. Hay un pensamiento bien interesante con relación a eso. Dice que lo que tú, ¿verdad?, guardas te pertenece, pero que eres esclavo de lo que tú hablas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ideas, pensamientos, eso es como estar hablándolo, pero no está verbalizado. Pero sí hay un lenguaje y una influencia también involucrada. Ok. Primera de Corintios 14, verso 10 dice: tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Ponga atención a ese todos, según Primera de Corintios capítulo 14, versículo 10. Estábamos leyendo, dice: tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Los pensamientos, los conceptos, las ideas que vienen son voces no verbalizadas. Es una voz, pero no verbalizada. El mudo tiene una voz. Eso es lo que estamos diciendo. El mudo tiene una voz no verbalizada, pero sí la tiene. Y representa algo. Y representa absolutamente algo. Así que quisiera ver algunos puntos, ¿verdad?, con ustedes, adentrándonos, ¿verdad?, a este tema. Porque la influencia del espíritu mudo manifiesta tus incapacidades. Entremos, ¿verdad?, a este punto específico. La Biblia dice, en la versión alfonsina, Salmo 38, versículo 14. Salmo 38, versículo 14. Y así yo, igual al sordo que no oye,
como el mudo incapaz de abrir la boca. Como el mudo incapaz de abrir la boca. Ahora, esto es interesante poder comprenderlo. Estaba hablando yo con un muchacho que me preguntaba a mí, pastor, ¿es importante el hecho de poder declarar? ¿Es importante el concepto de la declaración? Yo creo que sí. Lastimosamente han habido tan malos referentes con relación a la declaración positiva y el pensamiento positivo, muy ligado, ¿verdad?, a un concepto más humanista, más terrenal, con relación de la declaración. Ahora, declarar, ¿verdad?, algo natural, más enfocado en lo terrenal, que no está basado en la Escritura, eso también se ve extraño, ¿verdad? Pero sí la Biblia nos da bastante argumento para poder sostener la declaración de la palabra en nuestra vida. Es decir, yo quiero declarar sobre tu vida que te va a ir bien. Yo quiero declarar sobre tu vida que el Señor está contigo, pues su palabra dice que al justo le va a ir bien. ¿Se dan cuenta? Isaías 3, verso 10, decidle al justo que le va a ir bien, porque comerá del fruto de sus manos. Si yo vengo acá y te declaro, te va a ir bien, estoy haciendo una declaración que tiene un escrito está. Ok, te voy a decir te quiero declarar que tú no estás solo, porque la Biblia dice que Él no te dejará ni Él te desamparará, sino que estará contigo todos los días hasta el fin. Me voy dando a entender en esta idea. Voy a proclamar. Entonces, ¿qué es una proclamación? Que es una profecía, es una declaración, ¿verdad?, espiritual, verbalizada, basado en un escrito está, con una inspiración, ¿verdad?, del Santo Espíritu, para poder caminar, para poder conducirnos, pero siempre que se desprende de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo veo esto, voy a entonces analizar este versículo y entrando a algunos puntos importantes que yo veo en este párrafo bíblico. Salmo 38, verso 14, y así yo igual al sordo que no oye, como el mudo incapaz de abrir la boca. Hay una influencia, un espíritu, ¿verdad?, mudo, que no le permite, ¿verdad?, abrir la boca. Entonces manifiesta la incapacidad. El mudo tiene una incapacidad o incapacidades, porque la falta de declaración espiritual basada en la palabra sobre la vida de una persona provoca que el alma y el espíritu se condicionen más por factores externos, hermanos amados, por factores en el exterior, lo que ven sus ojos, lo que oyen sus oídos, lo que perciben sus sentidos o el testimonio de ellos termina trayendo una influencia mayor sobre el alma y sobre el espíritu. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. El mudo tiene una incapacidad. El espíritu mudo manifiesta incapacidades. ¿Por qué se manifiestan esas incapacidades? Distintas formas, distintos ángulos. Vamos a ver algunos ejemplos que se van a ir dando de incapacidades. Pero yo quisiera poder puntualizar el hecho de aquel que el mudo no puede abrir su boca para declarar. Entonces no tiene la facultad que venga a ministrar el alma y el espíritu de una manera correcta basada en la palabra del Señor. Sino que su alma, su espíritu, su mente se condicionan a factores externos. El testimonio de los sentidos, lo que tus ojos ven, lo que tus oídos oyen, lo que tus sentidos te hacen percibir, eso va ministrando tu alma, tu espíritu, tu interior. Asentando esa idea, ¿verdad?, clara con relación a este concepto, deberíamos ver cuál era el ángulo que tenía David para poder declarar entonces una palabra verbalizada con su boca, para que no existiera incapacidad, una incapacidad. Ahí vemos el mudo incapaz de abrir la boca. Entonces el abrir la boca es una capacidad y el cerrar la boca es una incapacidad. Pero, ¿qué podría ser dentro de un ángulo espiritual? ¿Para qué un hombre de Dios? ¿Para qué una mujer de Dios? ¿Para qué un padre de familia?
una madre, unos hijos, abre su boca para hablar sandeces, para hablar vanidades, para hablar superficialidades. No, sin lugar a duda, tiene que haber entonces una abundancia en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, bajo esos términos, David sabía esta verdad, por eso declara a su alma. ¿Cuál sería el sentido de hablarle al alma si no tuviera un trasfondo ni un propósito? Miremos este ejemplo del diálogo de David con su alma. Una locura para alguien que no lo entendiera. Pero estamos viendo el trasfondo de no tener la incapacidad de no poder hablar, de no poder declarar a tu alma, a tu espíritu, a ti mismo, para que así todo tu ser integral tome la facultad, tome la capacidad de poder desarrollarse correctamente. El Salmo 103, versículo 1 en adelante dice: Salmo de David, un salmo de David. Bendice, alma mía. Ponga atención ahí. ¿A qué le está hablando David? ¿A un amigo? ¿A un compañero? ¿A la esposa? ¿A los hijos? ¿A Dios? No, le está hablando a su alma. Entonces mire que la manifestación del espíritu mudo te da la incapacidad de abrir tu boca, la cierra. ¿Pero qué provoca con cerrarla? Incapacidades. Incapacidades. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A qué le está hablando? A su ser, cuerpo, alma y espíritu. Pastor, ¿de dónde saca eso? Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha presentado irreprensible hasta la venida del Señor. Ahí está el escrito, está, para lo que le estoy hablando. Mire qué interesante es poder ver que cuando yo le hablo, a veces no le voy a citar a lo mejor un versículo, pero le estoy compartiendo la palabra, verbalizada. Entonces ahí, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, ¿verdad?, toda esta estructura, su santo nombre. David hablándole a su cuerpo, hablándole a su espíritu, hablándole a su alma. Verso 2, bendice, y le vuelvo a repetir el alma. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Mire, David ministrando con su boca las deficiencias de su alma, las deficiencias de su espíritu, las deficiencias de su ser integral. Hermanos amados, es que tener la palabra en nuestro corazón y verbalizarla con nuestra boca comienza a mitigar las incapacidades que pudiesen estar en nosotros, por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado, por lo que está dentro de nuestro interior, por los traumas de nuestra niñez, por aversiones, por temores, por inseguridades. Qué importante es poder declarar la palabra de Dios para condicionar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser hacia la voluntad de Dios y no hacia una voluntad terrenal. Ponga atención a ese punto. No olviden ninguno de sus beneficios. Verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Le está diciendo al alma: iniquidad en el espíritu, rebelión, pecado en el alma, pecado en el cuerpo se manifiesta. Ahora, mire qué interesante. Él le dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidades que se dan en el espíritu y que ministran el alma, ¿verdad? El que sana todas tus dolencias. Le está hablando al alma. Ponga que no quiero que se me pierda en este punto. Le está hablando al alma. Quien escuchara esto le diría: este está loco, ¿cómo le está hablando a su alma? ¿Dónde está el alma? Había un profesor de psicología cuando yo estaba estudiando el primer año en la carrera, el primer semestre, y tenía introducción a la psicología. Entonces había un profesor que nos decía: hay gente que se golpea y dice: me duele hasta el alma. Y el profesor decía: por favor, muéstreme dónde está el alma. Me dolió hasta el alma. Por favor, dígame dónde está el alma. Y empezaba a confrontar a todos los alumnos. Habíamos 40, quizás 50 alumnos en esa sala. Y empezaba a confrontar conceptos que a lo mejor la gente tenía. Obviamente los que creemos en el Señor entendemos el ser integral.
el alma, el espíritu, el cuerpo, pero la gente que no conoce del Señor, como que le empieza a poner mucho asunto a este tiempo. Y de hecho, muchos de los conceptos humanistas hablan de que somos solamente materia orgánica, entretejida, ¿verdad? Con células y moléculas y químicos que funcionan, ¿verdad? Dentro de una estructura tal cual como si fuera un auto, si fuera, ¿verdad? Un refrigerador, una masa orgánica funcional, pero que no hay alma ni hay espíritu. Entonces es un concepto más terrenal. Ahora, David le habla a su alma. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. ¿A qué le está hablando? Al alma. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma, el que sacia de bien tu boca, estructura física, lo hace el Señor. No te olvides. Quien te ayuda a que tú te rejuvenezcas, que tengas este proceso de renuevo, es Dios, es el Señor. No te olvides. Entonces viene la carga y luego empieza, ¿verdad? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y usted lo puede ahí leer completamente, el Salmo 103. Y empieza a ver más espigas. Ahora, si usted ve, Jehová estableció los cielos, verso 19, en su trono, y su reino domina toda la tierra. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, los que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Hay una indicación acerca de los ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Enseñanzas para los ministros, deben hacer la voluntad del Señor. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le está hablando? A su alma. ¿Y por qué le habla a su alma? Porque quiere vencer las incapacidades que pudiesen estar en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón o en su estructura. Ahora entonces quiero puntualizar. El espíritu mudo, la influencia del espíritu mudo trae una incapacidad que te cierra la boca. Y al cerrarte la boca, pierdes la capacidad de poder hablar, activar, declarar. La Biblia dice, creí, por tanto hablé. Hermanos amados, el hablar la palabra nos hace también vivir la palabra. La palabra que sale de tu boca tiene que estar puesta en tu corazón. Ahora, solamente para cerrar y ponerle más pie de imprenta, más tiempo a lo que estoy compartiendo esto. Pastor, eso es Antiguo Testamento. Miremos un ejemplo del Nuevo Testamento de alguien que le habla al alma. Lucas 12, versículo 13. En adelante. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Verso 15. Y él le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16 de Lucas 12. También se refirió a una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, el ejemplo del Señor que nos está mostrando de que alguien le pueda hablar a su alma. Alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Está hablando el alma. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir, ¿qué cosa? Tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La incapacidad en el alma es terrible, pero muchas de esas incapacidades se pueden potenciar por enmudecer o se pueden mitigar y desarraigar por la declaración. Ejemplo, un padre puede desatar la incapacidad en un hijo. Una madre puede desatar la incapacidad en un hijo. Un hijo que hace un voto inadecuado y el padre no sabía,
puede desatar esa incapacidad, puede romper esa incapacidad. Gente que fue traumada desde la infancia por declaraciones, por palabras, por la violencia verbal. Yo le enseñé ayer junto a mi esposa 4 niveles de violencia: la verbal, la física, la psicológica, la sexual. ¿Verdad? Que esta violencia era una violencia aprendida o imitada, ¿verdad? O no me recuerdo la tercera que le dije, ahí le dije 3. Entonces lo que quiero trasladarle con esto es que el alma tiene incapacidades, el espíritu tiene incapacidades que tienen que ser ministradas. Por eso que hablamos nosotros acerca de las ministraciones del alma. La influencia del espíritu mudo es tremenda. No es tan solamente cerrar tu boca porque sí, sino que el cerrar tu boca te da la incapacidad. Mire el arma más poderosa que tiene un pastor: es la voz. Mis ovejas oyen mi voz. Si un pastor le cierra la boca y no puede hablar la palabra, lo incapacitaron, porque no puede declarar las cosas que el Señor quiere para el pueblo, para la congregación, para el rebaño, y no puede de alguna manera entrar a esta faceta de poder ministrar alma personal, espíritu personal, ser integral personal, y a través de la ministración, por medio de la palabra abierta, por medio de la consejería, en las distintas facetas. Ya me doy a entender entonces con lo que estoy hablando de la incapacidad. Ahora quisiera adentrarme a hablar acerca de alguna incapacidad. Por ejemplo, mire, Marcos 10, versículo 5, en la versión alfonsina. Jesús entonces le dijo: Moisés escribió esta disposición. Ponga atención, Moisés escribió esta disposición a causa de vuestra incapacidad. Ponga atención, incapacidad para entender los planes de Dios. Ay, hermanos amados, yo quisiera ponerle una pausa ahí. Una incapacidad para entender los planes de Dios. Ponga atención a esto. Cheque esto. Una mala enseñanza que traslada a un ministro que no domina o que no entiende la escritura, con una inadecuada revelación o escasa revelación, va formando un rebaño que va a tener incapacidad para entender los planes de Dios. Un padre, una madre que no tiene la capacidad de entender los planes de Dios, entonces va a hacer que su familia tenga la incapacidad de entender los planes de Dios. ¿Cómo interpretamos los planes de Dios? ¿Deberíamos nosotros entonces aprender a orar? ¿Cuál es la faceta de la oración? ¿Cómo se ora? Mateo 6, ¿verdad? Ahí en adelante podemos ver ejemplo, el verso 5, el 6 en adelante, cuando empiezan a ver las plataformas de la oración, que entres en tu aposento y cerrada la puerta, entre tu Padre que te ve en lo secreto, y que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, oraréis de esta manera: Padre nuestro, que estaba mostrando la forma de comunicarse, ¿verdad? Para poder llegar a entender los planes de Dios. Pero en ese párrafo de Mateo 6 hay una porción en la oración que el Señor le enseña a sus discípulos y le dice: ruéguenle al Padre que venga sobre ustedes el reino y que se haga en ustedes su voluntad. Una correcta forma de conectarnos con Dios es rogar que venga a nosotros su reino y que se haga en nosotros su voluntad. Yo miro que es tan importante que este tipo de oración esté en nuestra boca, que va a venir a ser una incapacidad de la influencia de este espíritu mudo no orar por la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque eso no nos va a hacer entender. Quiero venir a la carga con esto: entender los planes de Dios. Cuando la gente no entiende los planes de Dios, se llena de amargura, se frustra, malinterpreta,
se enoja, se amarga, se entristece, pierde fuerza, pierde energía, porque hay un flujo de energía que se va de manera inadecuada. ¿Cuánta gente hoy día debió haber sido un ministro y está con otra profesión? Entendiendo que ser pastor es un oficio, ¿verdad? Dado por Dios. Pero alguien que tenía un llamado y por no entender los planes de Dios, siguió en sus tareas cotidianas del mundo, ¿verdad? Seculares, para que se entienda académicamente, ¿verdad? Actividades seculares. No entendió los planes de Dios para él, ni tampoco los planes de Dios que quería para su casa y para su familia. ¿Se recuerda cuando Pedro se acerca a hablar con el Señor y le dijo: Señor, no te acontezca el ir a la cruz, el ir a estos eventos de maltrato, de padecimiento? Y el Señor lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones, una versión interesante que yo le voy a compartir es: no pones tu mente en las cosas de Dios. Entonces, lograr entender el entendimiento, el poder del entendimiento, que es parte de una de las oraciones apostólicas. Padre, te ruego que abras los ojos de el entendimiento en ellos. Los que entienden resplandecerán. El entendimiento traslada una revelación. La revelación de la palabra logos, hermanos amados, es entendimiento. Y el entendimiento trae resultados. No es lo mismo repetir como papagayo. Se lo voy a bajar. Le voy a bajar esto que estoy hablándole ahora. ¿Cuál es la diferencia en aquel que tiene una prueba de matemática, que no aprende, no entiende el procedimiento, solamente que memorizó fórmulas, pero no entiende el porqué de lo que está haciendo ni a dónde tiene que llegar? Si memorizó fórmulas, solamente va a marcar esas fórmulas y va a llegar a un resultado, pero no necesariamente ese resultado va a ser el correcto, pero no va a tener cómo cotejarlo, porque no entiende. Entonces lo más importante que busca un académico cuando enseña es que entiendan. Esto es por esto. Este ejercicio nos tiene que llevar a esto. Buscamos esto. Este es el procedimiento para llegar a esto. Y eso lo hace, amados, una vida que sufre procesos. Una vida que sufre trayectoria. Un peregrinaje. Alguien que no le saca el cuerpo a las situaciones. Aquel que no huye del conflicto, sino que va aprendiendo a tomar decisiones sabias con la información que tiene, entendiendo el trasfondo espiritual involucrado en aquellos eventos que le han golpeado. Yo diría que entender los planes del Señor es muy importante. Entonces, vuestra incapacidad para entender los planes de Dios. Un pastor puede incapacitar una congregación para entender los planes de Dios. Los padres pueden incapacitar a sus hijos para entender los planes de Dios. Por ejemplo, un padre que no entiende bien la doctrina incapacita a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando un espíritu mudo, un espíritu sin revelación, un espíritu sin entendimiento. Está hablando, tiene una voz, ¿verdad? Y lo está declarando, pero es muda, no imparte vida, imparte incapacidad. Entonces viene acá y esta incapacidad impartida provoca que el hijo no entienda los planes del Señor. Entonces, ¿qué pasa con el muchacho que no se guarda en su santidad? Como el padre no entiende los planes de Dios, en vez de decirle a su hijo que se abstenga de relaciones sexuales antes de tiempo, le dice: cuídate. Lo está incapacitando porque no está entendiendo los planes de Dios. No entiende que si ese niño incursiona por ese camino va a fragmentar su alma, va a dañar su espíritu, va a desatar iniquidades generacionales, va a manchar sus vestiduras, va a trastocar la vida de alguien, y ese alguien va a trastocar la vida de otra persona. Tiene el potencial para ser padre con 15 años, con 13 años, con 14, con 16 años, pero no es el tiempo. Aunque tenga el potencial, no es el tiempo.
Pero si no hay, hermanos amados, una capacidad para poder llevar un lenguaje verbalizado con entendimiento, entonces el espíritu mudo sella tu boca y desata una incapacidad. Hermanos amados, es tremendo lo que está ocurriendo en este tiempo, porque muchos padres tienen la incapacidad de formar a su familia, y muchos ministros tienen la incapacidad para formar a la iglesia. En este tiempo, la gente tiene que estar bien enfocada, bien posicionada y entender para dónde va la micro, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestra casa, con nuestros hijos, entender los planes. Este párrafo bíblico que estamos citando está en un contexto acerca de la familia, está en un contexto acerca del matrimonio, vuestra incapacidad para entender los planes de Dios. Miremos entonces este versículo que también refiere lo mismo que está hablando el Señor, pero ya no en Marcos, sino que estoy tomando Mateo 19, en la versión castellana. Mateo 19, versículo 12. Por favor, ponga atención a esto, porque hay incapacitados para el matrimonio. Incapacitados para el matrimonio, que nacieron así del seno materno, incapacitados desde el vientre. Y hay incapacitados a quienes así los hicieron los hombres. Y hay incapacitados que ellos mismos se hicieron así por el reino de los cielos. El que sea capaz de aceptarlo, que lo acepte. Ahora, estamos hablando aquí de la incapacidad para llevar adelante un matrimonio. Y eso conlleva también una familia. Conlleva también hijos. Y también estamos hablando de la incapacidad de guiar nuestra vida. No tan solamente aquí en el matrimonio, sino también en la vida personal. El viudo, la viuda, el soltero, la soltera, aquel que ya sufrió una ruptura matrimonial y que se está restaurando, sanando, forjando su corazón para las etapas que vienen. Hermanos, no podríamos nosotros ser tan obtusos de no reconocer que hay distintas realidades familiares, hay distintas realidades en el hogar. Por eso yo le he enseñado a los pastores de las iglesias hijas que en los temas matrimoniales uno no puede ser absolutista, sino que tiene que ir aplicando criterios ministeriales, porque cada situación es diferente a otra. No son todos, hermanos, colores grises, sino que hay áreas que tienen que ir siendo conversadas, ajustadas, que tienen la necesidad de tener un entendimiento para no desatar incapacidad sobre incapacidad, sino poder ir ordenando aquellas cosas que tienen que ir siendo ordenadas en el plan y en el diseño y en el propósito de Dios. La verdad que encuentro muy sabroso esto que estoy hablando, muy, muy rico. Espero que usted le esté edificando y bendiciendo. El matrimonio es un diseño divino, así como la familia. La pregunta que me hago yo, y se la quiero también trasladar a usted, es por qué hay gente que quieren que les aprueben este sacramento si no quieren a Dios y no buscan el diseño original de este sacramento. Estoy hablando de legalización del matrimonio igualitario, para ser más claro. ¿Por qué alguien querría que le legalizaran un sacramento que es una idea de Dios para ser construida con Dios y para ser llevada adelante con Dios, sin incorporar a Dios? ¿Cuál es lo que está involucrado en esto? No, lo que pasa es que es producto de un seguro patrimonial, pero para eso hay seguros patrimoniales. No, lo que pasa es que quiero asegurar a mi pareja por si yo me muero o parto. Para eso hay testimonios, hay escritos, hay testamentos para dejar herencia distribuida. ¿Pero por qué buscan profanar algo divino? Porque detrás de eso están las obras de las tinieblas. Ahora es interesante poder ver eso.
yo quiero puntualizar el hecho de la ausencia de revelación que termina siendo una incapacidad, producto de la influencia de un espíritu mudo, de alguien que no ministró su alma, su espíritu con la palabra, con la enseñanza, con la doctrina, con la consejería, con la sanidad, con todas las herramientas de la administración que tenemos nosotros hoy en día. Mateo 19, por favor, vaya conmigo y acompáñelo. Estoy enseñándole con peras, con manzanas, para que quede bien clarito y para que usted saque el mejor provecho de lo que estamos conversando. Mateo 19, versículo 1, en adelante: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Verso 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron los fariseos, prototipo de religiosos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Repudiar por cualquier cosa. Repudiar aquí significa soltar. No, hermanos amados, lo tome como fuchi fuchi, como varias veces se lo he dicho, sino repudiar significa: dejó de importarme mi esposo, dejó de importarme mi esposa. Pueden haber repudios ministeriales, no me importa lo que mi pastor me diga, no me importa lo que mi pastora me diga. Pueden haber repudios paternales, no me interesa lo que ocurre con este hijo, no me interesa lo que ocurre con esta hija, me dejó de importar. Pueden haber repudios familiares, me dejó de importar la historia de esta familia, lo que ocurra con esta familia, me dejó de importar. Repudio significa soltar. Repudiar a su mujer por cualquier cosa. Verso 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra? ¿Los hizo? Verso 5. Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí es tan importante entrar en esta temática. Quisiera, sin que se me malinterprete. ¿Cuántos de los matrimonios que se construyen o que se levantan está involucrado Dios? Muchas veces se involucran matrimonios más en la faceta natural que en la faceta espiritual. Hay una ausencia de guianza, hay una ausencia de consejo, hay una ausencia de Dios. Estoy hablando solamente de aquel que es cristiano, o que es del cristiano. No me voy a meter con el mundano, del que es cristiano. No vamos a poder hacer mucho con aquellos que ya vienen de afuera en el mundo, pero si los dos vienen mundanos, si los dos conocen a Cristo, ya hay un pacto que está haciendo Dios con esa familia. Pero si existieran casos puntuales, donde por ejemplo un joven está empecinado en involucrarse con una señorita, ¿le habrá guiado Dios? ¿Habrá oído el consejo de sus pastores? ¿Habrá oído el consejo de sus padres? ¿Será yugo igual? ¿Será yugo desigual? Hay tantas cosas involucradas. Entonces aquí quisiéramos, ¿verdad?, puntualizar en ese versículo que hay uniones que Dios permite, pero hay uniones que el hombre hace. Y lo que Dios no unió, el hombre lo va a terminar separando. Y lo que Dios unió, Dios le va a dar la ayuda para poder salir adelante. Ahora, qué importante es poder ver y comprender esto. Verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar? Verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué nos está trasladando ahí? Moisés aplicó un criterio ministerial producto de la dureza del corazón de los hombres, pero no era el deseo de Dios, porque el deseo de Dios en el marco del matrimonio lo planteó en el Edén. Trajo a la mujer de la costilla del varón, hueso de su hueso, carne de su carne, una sola carne, enfocados los dos, con una tarea, con un diseño, con un propósito, con una meta, con un objetivo, oyendo continuamente la voz del Señor, como seres de luz, sin nada oculto, sino que estaban ahí y ambos se tenían. Diseño original. El matrimonio, ponga atención, es un trabajo de dedicación diaria,
donde ambos integrantes están comprometidos en dar lo mejor para la bienaventuranza de su cónyuge. La dureza del corazón provoca que alguien no quiera trabajar en el matrimonio. No, me salgo del matrimonio, en la familia. Me salgo de la familia, en las relaciones interpersonales. Gente que tiene incapacidad para llevar el matrimonio, incapacidad para llevar una familia, incapacidad para llevar relaciones interpersonales, incapacidad para desenvolverse en la congregación, incapacidad para compartir con hermanos, incapacidad para compartir oveja, pastor, pastor, oveja. Muchas incapacidades se dan producto del trasfondo que está involucrado en esa incapacidad. Aquel que tiene problemas para desarrollarse o comunicarse, pierde la capacidad de comunicarse o desarrollarse correctamente con su pastor, a lo mejor es muy probable que otro pastor lo hirió, lo incapacitó. Entonces hoy día repele el acercamiento pastoral. ¿Qué pasa con aquellos, verdad, que tuvieron malas experiencias en noviazgo? Después repele las personas que pudiesen estarse acercando con motivaciones correctas, que estuvieran dentro de un plan y de un propósito. Y así usted puede traer ese ángulo a la dinámica de la vida de las personas. Finalmente el Señor dice, verso 9, yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ¿verdad? Ahí hay una sentencia que tiene que ser analizada con un criterio. Por eso que no es un tema absoluto en el término de cada matrimonio y cada realidad. Por eso estoy saliendo matrimonio, familia, individuos, iglesia, congregación. Solamente estoy hablando de la faceta de la incapacidad, para llegar al punto que estamos señalando. Entonces le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, mejor no conviene comprometerse, no conviene entrar en un compromiso. Ponga atención, incapacidad, la ausencia de compromiso. Esa ausencia de compromiso no solamente se ve en el ángulo matrimonial. Hermanos, ¿cuánta gente tenemos nosotros en las congregaciones que batalla con el compromiso? No puede comprometerse, no se compromete a servir, no se compromete a congregarse regularmente, no se compromete a ser puntual, no se compromete en el discipulado, no se compromete con sus diezmos, con sus ofrendas. Ausencia de compromiso. Todo compromiso requiere un esfuerzo, requiere una dedicación. Yo me comprometo con alguien porque estoy dispuesto a trabajar con ese alguien. Yo me comprometo de Dios porque voy a dar mi mayor esfuerzo para agradarle a Él. Yo me comprometo en ser padre porque voy a dar mi mayor esfuerzo por ser el mejor padre. Yo me comprometo con mi esposa porque voy a dar mi mayor esfuerzo para ser un buen esposo. Así lo dirá la esposa con su esposo. La que está viuda, yo me comprometo ahora que estoy sola porque mi marido partió, a dar mi vida para agradar a Dios. Si es una viuda adulta, si es una viuda joven, hay otro criterio ministerial que hay que ocupar. Y así, hermanos amados, la ausencia de compromiso es una incapacidad ministrada. Verso 11. Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir aquello, esto. ¿Qué es esto? Compromiso. Sino aquellos a quienes les es dado. Es decir, una capacidad recibida. Mire qué tremendo. Y entramos entonces al versículo 12, que es el versículo que estamos leyendo. Y vuelvo entonces a la carga ya hablando este paréntesis general para poder decir, porque hay incapacitados para el matrimonio, permítame, para el compromiso, trasladando esta enseñanza transversalmente para la congregación en general. Incapacitados para el compromiso. Una incapacidad para el matrimonio que se da desde el vientre o para el compromiso, tomando el ángulo vida, trabajo, estudios, iglesia, relaciones interpersonales, por todo lo que esté en tu abanico de situaciones que tienes que enfrentar. Pero mire de dónde ocurre esa incapacidad. Desde el vientre. Ay, pastor, pero ¿cómo desde el vientre? Sí, porque cuando el embrión está en el vientre de su madre, puede ser o capacitado
o incapacitado por la declaración de la palabra o la declaración del espíritu mudo, que es una, hermanos, voz no verbalizada, pero impartida espiritualmente, que desata una incapacidad. Una incapacidad en espíritu mudo es también una voz que se oye, pero no tiene vida en sí misma. Ya quisiera decirle, si puedo ocupar esta palabra, una lengua muerta. Una voz muerta. No imparte vida en lo que está declarando. Y uno de los aspectos tremendamente importantes es que la declaración de un hombre con entendimiento imparte vida. El profeta, ¿qué ves? Profeta, hijo de hombre, ¿qué ves? Profeta, ve un valle de huesos secos, en gran medida secos. Bueno, habla, declara, profetiza que estos huesos vivirán. Y comenzó a declarar y trasladó vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la capacidad de la verbalización que viene a desatar capacidad en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, o incapacidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, de acuerdo al entendimiento que uno tenga, una influencia de un espíritu mudo? No va a pensar solamente que cerrarle la boca por sí. Hay un montón de cosas. De hecho, el espíritu mudo va siempre acompañado, generalmente, de sordera. Espíritu mudo y sordo. Ahí usted lo vamos a ver. No sé si en este momento, a lo mejor en la tarde, porque realmente es bien nutritivo, ¿verdad? Esta enseñanza, y tiene muchos puntos a abordar. Pero el espíritu mudo desata también sordera. Y a la persona que tiene la influencia del espíritu mudo, también le cierran el oído. No puede hablar y no puede oír. O oye y no entiende, por una incapacidad que le desataron, le activaron. Ay, hermanos amados, hoy estamos ministrando una palabra que tiene que ser una herramienta muy útil para toda la congregación, para llevarla a la aplicación a la familia, al hogar, a los hijos, a los proyectos, a la congregación, al matrimonio. Dios quiere desatar en ti capacidad. Y esta capacidad para que despierte en ti el compromiso con Dios, con su obra, con su familia, con sus hijos, con sus proyectos, con su trabajo, con sus sueños, con los objetivos que están por delante. Alguien que diga amén a eso. Vengo declarando en este día esta palabra sobre tu vida. Que Dios venga activando capacidades para que te puedas comprometer. Tiene que venir un tiempo de compromiso sobre tu vida. Tiene este tiempo en las casas que desatar un espíritu de compromiso. Dile al Señor: Señor, quiero quitar esta incapacidad. Sirvo mediocremente. No me comprometo en mi familia. No me comprometo con mi casa. No estoy comprometido en mi matrimonio. No estoy comprometido con mis hijos. No estoy comprometido con mi trabajo. No estoy comprometido en esta etapa de mi vida en la que esté incursionando y viviendo. Tiene que desatar sobre ti compromiso, la capacidad. Vengo declarando esa palabra en fe. Basada en el escrito está. Que Dios ponga capacidad sobre tu vida. Capacidad sobre tu casa, capacidad en tu matrimonio, capacidad en la etapa que estás viviendo, capacidad para que puedas hablar correctamente, para que puedas oír correctamente y para que puedas ver correctamente lo que viene de parte del Señor. Bendito sea Dios. Incapacitado desde el vientre, influencias en el vientre, pero otras incapacidades se dan por lo que está en el exterior. Padres que incapacitan, hombres que incapacitan, personas que incapacitan. Ay, hermanos amados, cuánta gente no me ha tocado a mí recibir como pastor, ovejas incapacitadas de otros, hermanos amados, ministros que le han herido.
Y uno batallando, no, hermanos amados, con un tema personal, sino con los traumas, con los daños, con las marcas, con las heridas que otros infringieron. ¿Cuántos padres no incapacitaron a sus hijos con malas acciones, con malos ejemplos, con malas prácticas, con violencia, con lenguaje inadecuado en el hogar, con ausentismo, con falta de prioridades, con falta de responsabilidad? Y crecieron viendo esas realidades en las familias. Usted hoy día es padre, pero a lo mejor tienes una incapacidad que aprendiste de tus padres, de tus abuelos, de los que te formaron. Te incapacitaron hombres, te desataron una incapacidad personas que compartieron contigo. Y cuando viene a Cristo, Dios pone entonces figuras ministeriales para poder ayudarte a poder vencer esas incapacidades. No tan solamente los pastores, sino también las delegaciones que Dios levanta en una congregación para poder ayudarte a esta tarea, para poder ayudarte a vencer toda incapacidad que pueda desatar en tu vida. Hoy, hermanos amados, qué tremendo es este tema. Muy, muy sabroso. Ahora, quiero entrar a este punto. Primera de Corintios 2, verso 14. Dejando eso y siguiendo esculpiendo la incapacidad. Primera de Corintios 2, verso 14. El hombre mundano es incapaz. Ponga atención. El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo. Lo considera un absurdo. Ponga atención. No alcanza a comprenderlo. Porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Ay, hermanos amados, qué tremendo. Tengo varias cosas que compartirte, pero me estoy dando el tiempo de sembrarte bien en tu corazoncito. Yo sé y mantengo esa regla. No quiero terminar un tema, pero quiero soltarte una revelación, remas que queden ahí en tu corazón. Un tema aquí a ser analizado. Un hombre mundano. Permítame parafrasearlo. Un hombre que tiene mucho enfoque terrenal en su vida. Muy terrano, muy natural, muy carnal y mundano, con la naturaleza más mundana. Porque un carnal fue un espiritual que involucionó. Un natural es alguien que nunca conoció a Cristo. Un mundano. Está hablando en el enfoque del apóstol Pablo de aquel que no tiene revelación de lo celestial, de lo espiritual. Es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, entendimiento, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Tantas cosas que se deben entender. Por ejemplo, el bautismo es un absurdo para aquel que no lo entiende. ¿Qué la gente dice del bautismo? ¿A dónde te vas a ir a mojar? ¿Por qué te estás mojando con ropa? Ustedes están locos. Qué tontera eso del bautismo. Te metes al agua y te sacan. Y cuando tú te vas a la ducha no te mojáis. ¿Por qué no te estás bautizando? ¿No te mojas? ¿Por qué no te estás bautizando? Y cuando vas a la piscina te tiras un piquero, una bombita, ¿no te estás bautizando? Es un absurdo. El Señor habla con Nicodemo y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo le dice: ¿y cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? ¿Voy a poder hacer eso? Entonces
el Señor va hablándole que Nicodemo tenía una mentalidad un poco natural de análisis, aunque tenía logos, porque era un maestro fariseo principal, pero no tenía revelación. Y el Señor, abriéndole entendimiento, hermano, algo que Dios le da a los ministros es una herramienta para abrir el entendimiento. El poder de la voz del ministro abre el entendimiento para que la gente vea lo que no está viendo. Tantas cosas a entender. Por ejemplo, San Juan 6. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene parte conmigo, y yo en él. Y yo me acordaré de él en el día postrero. Perdón. Y el que tiene una mentalidad mundana, terrenal, hermanos amados, ¿podrá entender eso? O dirá, oye, estos son caníbales, ¿cómo andan comiendo carne humana? Y este quiere que se lo coman y que su sangre la beban. Esto es vampirismo con canibalismo. Entonces una persona mundana, incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios, lo considera un absurdo. No alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. La sujeción, un absurdo. ¿Por qué te sometes a alguien? ¿Es tu jefe? ¿Te paga? ¿Te da de comer? Estoy hablando de aquel que no logra entenderlo, porque usted sabe que esto es una valoración espiritual, una revelación en el Espíritu de Dios. Pero la gente no lo trata así, de estúpido, de absurdo, porque no logra valorarlo, porque debe valorarse bajo la guía del Espíritu de Dios. El diezmar. Eres un estúpido. ¿A quién le estás regalando el dinero? El ofrendar. ¿A quién le estás dando la plata? No. ¡Estáis loco! Eso yo no lo haría nunca. Entonces mire que ese es el pensamiento del mundano. Un absurdo. No alcanza a comprenderlo. No logra valorar estas cosas. Es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. El orar es una locura. ¿A quién le estás orando? ¿Quién te está escuchando? ¿Estás hablando solo? ¿Te volviste loco? Estás solo en tu habitación, hablando solo. No estás hablando por teléfono, no está prendido el televisor ni la radio. Este tipo está hablando solo. Se volvió loco. El mundano no ve. Es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo. Pedro, apártate, porque tú no pones tu mente en las cosas de Dios. No logras pensar correctamente en lo que estamos viendo. Tu ángulo es inadecuado. Tu forma de ver es inadecuada. No logras comprender cómo debes comprender las cosas. Los que son de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, son. Entonces ahora, si yo le puse este ángulo, el hombre mundano es incapaz de captar. Qué peligroso tiene que ser entonces que el cristiano no capte estas cosas. A mí me llama la atención, cristianos no entienden el poder de la Santa Cena. Cristianos no entienden el poder del bautismo, ministraciones al alma, la palabra, la oración, la alabanza, la administración, la consejería, la Santa Cena. Hermanos, todas estas son ministraciones al alma, dentro de otras más, el ayuno. Bueno, ministraciones al alma. Si el mundano no logra valorar estas cosas, porque no se le han revelado, porque no las entiende, porque tienen una incapacidad para ver las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Entonces no hay nada en el mundo espiritual que nosotros le podamos compartir como enseñanza que ellos puedan captar correctamente. ¿Por qué?
porque no han nacido de nuevo. Por eso que tenemos una confrontación en lo que nosotros hablamos con lo que ellos entienden o reciben. ¿Cómo yo le voy a ir a poner una doctrina del reino, una enseñanza de la Escritura a gente que no ha nacido de nuevo? No me va a entender. El mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios, lo considera un absurdo, no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Pero mi pregunta sería, ¿un cristiano valora estas cosas? ¿Valorabas el congregarte? ¿Tenías tiempo, vehículo para la bencina, transporte, salud? ¿Tenías todo y no te congregabas? ¿Valorabas el hecho de poder congregarte? Tenemos alabanza pregrabada o grabada. ¿Valorabas el hecho de llegar a la hora para poder participar de la alabanza? El mundano no lo valoraba, no lo entiende, es un absurdo. Pero tú, ¿lo valorabas? ¿O tenías también una incapacidad por la carnalidad? La carnalidad te incapacitó para ver lo hermoso de la alabanza, de la danza, de la adoración. La incapacidad de no diezmar. Es una incapacidad de no ofrendar. Incapacidad. Alguien te incapacitó. Te hablaron, te contaminaron, dejaste que el diablo entrara a tu mente, a tu corazón. Practicabas principios, dejaste de practicarlos, te apartaste, te incapacitaron. Pero quieres que Dios te bendiga, pero quieres que Dios te prospere, pero quieres que Dios te cuide, quieres que Dios bendiga sus finanzas, su trabajo, la obra de sus manos. Queremos que Dios nos dé todo. Es lo más parecido a Israel. Israel olvidado de Dios. Y en los problemas, ayúdanos Dios. Era el Dios mentolatum. Era el ungüento momentáneo para salir de la crisis. Y yo espero que eso no sea lo que te acontezca. No sea que en este tiempo la crisis esté despertando tu comunión, sino que lo que despierte tu comunión sea la revelación, el entendimiento de lo que Dios quiere sembrar en el pueblo, en su iglesia, en la congregación, en los matrimonios, en las familias que Dios está depositando, suministrando una revelación poderosa. Va a haber gente que va a salir de estos procesos de cuarentena con una revelación más profunda de la comunión, de la oración, de la alabanza, de la comunión, del compromiso. Gente que nunca más va a volver a ser igual. Gente que va a despertar, a valorar las cosas que Dios le había entregado. Gente que no valora la oración. Mi esposa me preguntaba recién, ¿por qué los servicios de oración son tan impopulares? Porque la gente no valora el comunicarse con Dios. Valora más la Netflix. Valora más la serie. Valora más YouTube. Valora más TikTok. Puede estar, hermano, media hora, una hora viendo videitos. ¿Y qué videitos ve? Espero que sean sanos por último. Pero la oración, una batalla, una lucha. Te invitan a orar al templo, no llega. Muy temprano, es que es viernes, es que es muy tarde, es que me canso, es que no sé qué decir. Te invitan a orar virtualmente, tampoco llegas. ¿Es un problema del templo, de la invitación, del lugar, o es una incapacidad tuya? Te incapacitaste para no valorar el estar con Dios. Una incapacidad que se desató por una influencia que te termina cerrando la boca para no orar, para no alabar, para no adorar,
para no aconsejar, para no declarar. Te incapacitaron. No estás valorando aquello que Dios está ministrando sobre tu vida. Hoy tiene que venir una valoración. Valora, porque si no eres un mundano que no capta, que no entiende lo que proviene de Dios, que es un absurdo, que no alcanza a comprenderlo, porque deben ser valoradas bajo la luz del Espíritu. ¿Cuánta gente no extraña ahora, hermanos? ¿Extrañas el hecho de congregarte? Llegabas temprano, corrías por ser puntual, te organizabas el sábado en la noche porque mañana hay que ir al templo. Yo veía unos videitos antes. Ay, no quiero ir al templo, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a danzar, no quiero el servicio. Hermano, te toca turno, ay, qué lata, me voy a quedar durmiendo. Y ahora quiero puro ir al templo. Pero ¿por qué no lo valoraste antes? ¿Por qué no lo apreciaste antes? ¿Por qué no aprecias lo que tienes? El proceso de apreciar la oración, los sacramentos, el discipulado, la enseñanza. Yo miraba, hermanos amados, burlas de un profesor que le hicieron unos niños a un profesor. Le dijeron, profesor, en una clase virtual, apriete estas teclas todo, y sacaron al profesor de la clase y ellos burlándose. Y el profesor en los comentarios que decía, la educación es una de las áreas más extrañas. La gente la paga, pero no quiere recibirla. Yo miraba, cuando estudiamos una carrera profesional, gente que le pagaban los estudios los padres, ellos iban al patio a fumar marihuana, no iban a clase, se quedaban dormidos, no llegaban. Ahora te lo traslado a lo espiritual. Tienes el discipulado de tu casa. 1, 2, 3, 4 niveles. Los hermanos se esfuerzan por enseñarte y tú no te conectas. O ves la clase cuando quieres, o faltas, no estudias, no te esfuerzas, no estás valorando lo que se está haciendo. Los padres que tienen pequeñitos, los maestros de niños, clases, videos, temáticas, se lo mandan y el padre, ni gracias. No se lo muestra a los niños, no se dedica a hacer tareas con ellos, no valora lo que te está haciendo. Los ayudas juveniles, ayudando para hacer devocionales, para compartir la palabra a los jóvenes, a los niños. Y el joven, no estoy ni ahí, no me conecto, no me importa. No estás valorando lo que se está haciendo por ti, por tu alma. No estás valorando tiempos de familia. No estás valorando lo que se te está dando. No seas alguien que siendo cristiano se comporta como mundano al no valorar, apreciar las cosas que se dan en el Espíritu. No te vuelvas incapaz. Ay, hermanos amados. Sigamos. Mire esa. Interesante. ¿Por qué eres como hombre azorado, como guerrero incapaz de salvarse? Tú, Yahvé, estás en medio de nosotros y sobre nosotros se invoca su nombre. No nos abandones, guerrero incapaz. Gibor, mire qué interesante tiene que ser esto. ¿Qué será un guerrero incapaz? Alguien que tiene armadura pero no sabe. Yo estuve, cuando era más jovencito, entrenaba artes marciales. Mi madre sabe esto, mi hermano también. Me gustaban mucho las artes marciales. Muchas películas de kung fu, de karate, taekwondo, de jiu-jitsu, de llaves, hermano. Y me aprendía
patadas, gestos, practicaba, pegaba, y los bloqueos y los golpes, de dónde salían, cómo se ponían la mano, la fuerza de las patadas desde la cadera, la posición, el giro, mucho. Pero imagínense, hermanos amados, que ese entrenamiento te llevaba a poder combatir bien. Pero un guerrero incapaz es alguien que quería ir a combatir bien sin entrenamiento. Entonces yo me pongo a pensar cuánta gente es incapaz como guerrero porque no tiene entrenamiento. Dios nos dejó la armadura, las armaduras de la fe, las armaduras del cristiano, la armadura de Dios, el casco, la coraza, cinto, escudo, espada, sandalias. Hermanos amados, nos dejó elementos para poder combatir. Pero si es guerrero incapaz, aunque le pasen escudo, aunque le pasen casco, aunque le pasen espada. Por ejemplo, ¿se recuerda usted todo el pueblo de Israel oculto detrás de las piedras con espadas, escudos y armadura, pero incapaces porque no podían salvarse? Cuando estaba Goliat, el gigante de Gat, atormentándolos por 40 días con las palabras, y desató en ellos un espíritu inmundo de influencia muda que les cerró la boca. Decía Goliat, tráiganme a uno. Le respondían, estaban todos callados, estaban todos en silencio. El miedo cerró sus bocas, no salían de detrás de las piedras. Guerreros incapaces de salvarse. Y hoy te tienes que levantar como un guerrero capaz. ¿Por qué? Porque tienes tu casa, porque tienes tu familia. Hoy, físicamente, no estamos en el templo, pero estamos dando la batalla espiritual por lo que estamos haciendo. Estamos guerreando a través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la alabanza, a través del ayuno, a través de la palabra del Espíritu, a través del discipulado, a través del consejo. Estamos batallando. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser guerreros incapaces. Incapaces de salvarnos a nosotros e incapaces de salvar a los que se han puesto a nuestro cuidado. Noé tenía que ser alguien capaz de salvar a su familia. Preparó arca. Y ahí, un justo que tenía que llevar a la justificación a 7 más. Porque a Dios reconoce justo solamente a Noé. A ti he visto justo. Y su esposa, y sus hijos, y sus nueras, no le dan esa definición. Un justo para ayudar a los otros 7. Uno que tenga la película clara en una casa puede ayudar a todos los demás a que se enrilen. Y si más de uno tiene la película clara en la casa, mejor son 2 que 1 porque tendrán mejor paga de su trabajo. Y si son 3, y si son 4, mejor, mucho mejor. Hoy Dios quiere activar capacidad para que este espíritu de influencia muda te quite esas incapacidades. Deja de descansar en lo que tu esposa puede hacer. Deja de descansar en lo que otro puede hacer. Comienza a tomar tu rol espiritual, hermano, hermana, joven, señorita. Comience a activar su rol espiritual. No sea sacerdote incapaz, guerrero incapaz, alabador incapaz, salmista incapaz, ayuda incapaz. No sean nada, hermanos amados, de incapacidad. ¿Por qué? Porque la incapacidad te va a llevar a no tener resultados. Que no venga el día en que los pasos del Señor se acerque en el arrebatamiento y tú veas que fuiste un incapaz de poder llevar a tu familia a los pies de Cristo. Pastores, que ya la situación se ha hecho insostenible.
Bueno, entonces ora más, incrementa más tu oración, busca más a Dios, porque la Biblia dice que los que claman de día y los que claman de noche, Dios no tardará en responderles. El clamor es la faceta superior, oración, intercesión, gemir, clamor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjate descansar en lo que otros pueden hacer y déjate de estar opinando de lo que otros hacen o no hacen. Enfócate en las incapacidades que tú tienes. Trabaja en ellas. Reprende el espíritu mudo, la influencia muda que activa incapacidades, que te hace ser un incapaz, y ruégale a Dios que Él te ayude a ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Padres que son incapaces de solucionar los pleitos con sus hijos, hijos que son incapaces de solucionar los pleitos con sus padres. ¿Quién tiene que llamar primero, el padre o la madre? Ambos. El padre o el hijo, ambos. ¿Quién tiene que acercarse a pedir perdón primero? Ambos. Incapacidades. Incapacidad. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque le ministraron a su alma orgullo. Entonces el hijo no reconoce su error. Se encierra en su propia idea. Y con eso entramos a este otro verso. Dice este otro verso. En la versión Ausejo de Eclesiastés 4, verso 13. Más vale joven pobre, pero sabio, que rey anciano, pero insensato, incapaz ya de atender razones. Ay, hermanos amados, qué terrible esto. Ahora también hay jóvenes y niños y adolescentes y viejitos y adultos que no son capaces de atender razones. Qué terrible es tratar de aconsejar a alguien que es llevado a su idea. Insiste en lo que cree, insiste en lo que piensa, no se deja aconsejar, no se deja guiar. Yo le pregunto siempre, ¿me está informando o me está pidiendo un consejo? Porque si me pide un consejo es para que lo escuche y lo aplique. Pero hay que aprender a abrir la mente y el corazón cuando te están enseñando, para que crezcas, para que se destruya esa incapacidad, para que se quite esa incapacidad de no escuchar, de no atender razones. ¿Cuánta gente, cuántos matrimonios, cuántas familias tienen conflictos familiares? Porque ¿cuál de todos es más llevados a su idea? El padre, intratable. La madre, intratable. Los hijos, intratables. Hijos orgullosos, soberbios. No escuchan, no reconocen sus errores, no reconocen lo que han hecho mal y se victimizan. Padres orgullosos, soberbios, no reconocen lo que han hecho mal. Son los padres. ¿Cómo van a pedir disculpas? ¿Cómo se van a rebajar con su hijo a decir que se equivocaron? Si él es el padre, él es la madre. Los hijos son los que se tienen que humillar. ¿De dónde sacamos eso? Incapacidades familiares. Se desataron. Si el padre comete un error, lo dignifica. La humildad de decir a su hijo, a su esposa, me equivoqué. Si la esposa se equivocó, decir, me equivoqué. Te ofendí, te dañé, perdóname. Si el padre se equivocó con el hijo, mire, el amor reconcilia. ¿Sabe lo que ha ocurrido ahora? En la casa, muchos conflictos familiares, violencia, pleitos. Pero ponga atención, tenemos una declaración de reconciliación y consagración
¿Qué estás haciendo con esas tremendas herramientas que Dios te dio? ¿Estás peleado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Reconcíliate. ¿Qué estás esperando? No se ponga el sol sobre tu enojo. Vence el orgullo. Vence la soberbia. Jovencito, vence el orgullo. Vence la soberbia. Porque Dios está al pendiente de tu camino. No me diga a mí que usted es alguien espiritual que no es capaz de escuchar. Carnal, porque no escucha. Natural, porque no aprecia. Es un absurdo el consejo que le están dando. Porque no tienen claridad. No está bien. El joven, el hijo, debe escuchar a sus padres. Y si los padres son mundanos, bueno, saque lo mejor de ellos. Si los padres son carnales, hable con ellos. Dígale. Si no le quieren escuchar y es de la congregación, hable conmigo. Yo hablo con su padre. Yo hablo con su madre. Si los hijos son irreverentes y no quieren escuchar a sus padres, padre, hablen para hablar con su hijo. Pero hay que solucionarlo. Hay que solucionar las situaciones que se están dando. Hermanos, estamos a las puertas. ¿Y sabe lo que yo veo? Que el enemigo quiere desatar conflicto en el hogar, mientras Dios quiere desatar unidad en el hogar. Dios quiere traer un despertar de reconciliación en la familia. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos abrir nuestros corazones para aquello o no? Termino con esta y creo que voy a tener que dejarlo hasta acá. Romanos 4, verso 19. Y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo ya marchito. Era casi centenario, casi de 100 años. Y la incapacidad, ponga atención, generativa de Sara. En la versión alfonsina dice, incapaz de concebir hijos. ¿Qué son los hijos? Fruto. Fruto. La incapacidad de generar fruto. Algo que ocurre hoy por hoy es que la gente no quiere dar cuentas. La gente no quiere dar cuenta de su mayordomía. Imagínense que el pastor pone a alguien a cargo de un departamento y que ese hermano no quiera que el pastor le corrija, le enseñe, que lo deje ser. No, te está delegando un trabajo. Pero si tu pastor o tu pastora miran cosas que se pueden mejorar, ellos te pusieron ahí. ¿Cómo vas a ser tan torpe? Incapaz de generar resultados. Porque te están ayudando a poder obtener fruto. Es lo que estás haciendo. El consejo debe ser tomado. Como miramos, incapaz de aceptar razones. Porque es torpe. Porque es obtuso. Porque es ideas fijas. No quiere escuchar. No quiere aprender. Es el tiempo de aplicar lo que estamos aprendiendo. De aplicar lo que Dios nos está ministrando y enseñando. No tenga condiciones absurdas. Valore lo que Dios le está hablando. Aquí, ¿hace cuánto que no estás dando fruto? ¿Se recuerda los talentos que fueron entregados? A 1, a 2, a 3. Unos multiplicaron, los otros lo ocultaron. Temor de dar cuentas. Te entregaron 5, multiplícalo. Te entregaron 10, multiplícalo. Te entregaron un trabajo, hazlo bien, fructifica, da fruto. ¿Por qué a la gente le cuesta dar cuenta de su mayordomía? ¿Por qué la gente no quiere que le controlen? Si el control es la faceta importante del gran plan administrativo para dar mejores resultados. Planificación, organización, dirección y control. Si no hay control, no se puede medir. Planificación, organización
y dirección. Entonces, el fruto tiene que ser medido. Pero cuando hay la incapacidad de dar fruto, hay razones. ¿Por qué eres incapaz de dar fruto? Fruto en el Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Por qué eres incapaz de mostrar frutos de arrepentimiento? Mire que no me dio el tiempo, pero en la noche, prepárese porque va a haber una linda enseñanza en la misma temática del alma, del Espíritu. Va a ver, si usted está, va a gozarse también con nosotros. Pero aquí, ¿por qué no podemos dar fruto? Había una mujer que tenía flujo de sangre y por 12 años sufrió mucho de muchos médicos y no podía sanar. En esta condición no podía dar fruto. Esto es como una iglesia apostólica, 12 números de gobierno, y una iglesia apostólica no tenga la capacidad de dar fruto, no tenga la capacidad de manifestar fruto. Entonces, hay una incomunicación, hay una conexión inadecuada, porque si yo me conecto al Señor, tengo que dar fruto, porque dice San Juan 15, separado de mí, nada puedes hacer, porque el pámpano que está en mí, unido a mí, este da fruto, y yo lo puedo para que lleve más fruto. Entonces el diseño en Cristo es dar fruto. Y hoy quiero exhortarte acerca de esta incapacidad que te lleva a la esterilidad, para poder declarar sobre tu vida que se rompa la esterilidad, que seas capaz de dar fruto, que la influencia de este espíritu mudo no te haga incapaz de dar fruto. Da fruto en tu casa, da fruto en tu hogar, da fruto en la congregación, da fruto en tu trabajo, da fruto en tu matrimonio, da frutos como padre, da frutos como hijos. No establezcas solamente la demanda a tus padres de lo que ellos tienen que hacer. También se lo digo referente a mi tarea, a la tarea de mi esposa. No ponga la demanda solamente lo que pastores deben hacer, sino que examine usted qué frutos tiene que tener también como oveja. Hay una responsabilidad del pastor y de la oveja. Hay una responsabilidad de los padres y de los hijos. Los hijos como jueces apuntando a sus padres de lo que hacen y lo que no hacen. Pero te estás dando cuenta tú como hijo de lo que tú tienes que mejorar y hacer. Y los padres acusando a los hijos de lo que no hacen y de los frutos que no manifiestan. Pero te estás dando cuenta de lo que tú tienes que hacer como padre. Y al revés igual. Fruto, fruto, fruto de labios que confiesen su nombre. Fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, dominio propio, templanza, que es dominio propio, longanimidad. Hermanos amados, parte componente del fruto del Espíritu. Dios nos ayude a vencer la esterilidad, a que venga un tiempo de fructificación. Su amado ha venido a su huerto y ha venido a buscar fruto a su huerto. Que el Señor encuentre en tu casa, en tu hogar, lo que necesita. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por esta porción de tu palabra. La guardamos en nuestros corazones, ponemos sellos sobre ella para que nada se pierda, para que nada se extravíe. Trae, Señor, entendimiento para poder trasladar esta porción en todos los ángulos que vimos, Señor. Llena a tu pueblo de fe y de esperanza en el creer y en el hacer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.